Te destruiré. La voz de Adrienne Stone resonó en su oficina como un trueno. He aplastado a gente más fuerte que tú, los he hecho desaparecer, he arruinado sus vidas para siempre. Su rostro estaba contraído por la rabia, con las venas abultándose en su cuello. Pero no tenía miedo porque mientras él gritaba sobre su poder, yo sostenía pruebas que me convertirían en la mujer más rica de la ciudad o en la próxima persona en desaparecer misteriosamente. Lo que sucedió después me impactó incluso a mí. Esta no es solo una historia de trabajo. Es un thriller psicológico que casi me cuesta la vida. Si crees saber cómo termina esto, piénsalo de nuevo. La verdad te impactará. Suscríbete porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder y la obsesión. Soy Brenda, tengo 28 años y hace 6 meses estaba arruinada, desesperada y vivía en un pequeño estudio donde la calefacción apenas funcionaba y los vecinos peleaban todas las noches. Mi título en marketing parecía no tener ningún valor. Mi cuenta de ahorros tenía exactamente $247. Y mi casero amenazaba con desalojarme. Fue entonces cuando vi la oferta de trabajo que lo cambiaría todo y casi me destruiría en el proceso. Un puesto de asistente ejecutivo en Sterling Corporation. Salario de $150,000 al año. Era el triple de lo que ofrecían otros. Y, sinceramente, parecía demasiado bueno para ser verdad. El puesto era para Adrienne Stone, director ejecutivo de Sterling Corp. Y la descripción del puesto era sorprendentemente vaga. Solo se requería apoyo administrativo de alto nivel para un ejecutivo exigente y capacidad para trabajar bajo presión. Debería haber prestado más atención a esa última parte. En cuanto le conté a mi amiga Jessica sobre el puesto, me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Brenda, escúchame bien, susurró, mirando a su alrededor como si alguien estuviera escuchando. La gente que trabaja para Adrienne Stone desaparece. Reí nerviosamente. ¿Cómo que desaparecen? Como si renunciaran. Su rostro estaba completamente serio. O sea, renuncian y se van de la ciudad inmediatamente. Algunos sufrieron crisis nerviosas. ¿Y Sara Martínez, la recuerdas de la universidad? Trabajó para él el año pasado. Nadie la ha visto desde que renunció. Su número de teléfono está desconectado. Sus redes sociales han desaparecido. Su familia no habla de ella. Debería haber escuchado a Jessica. Debería haberme marchado. Pero cuando te enfrentas a la falta de vivienda y ves un salario que podría cambiarte la vida por completo, no siempre tomas las decisiones más inteligentes. Además, ¿qué tan peligroso puede ser realmente un empresario? Esa noche, investigué todo lo que pude encontrar sobre Adrienne Stone. Un MBA de Harvard heredó Sterling Corp con solo 25 años cuando su padre murió en lo que los medios describieron como un trágico accidente. Bajo el liderazgo de Adrienne, las ganancias de la empresa habían aumentado un 400% en 7 años. Impresionante, ¿verdad? Pero la rotación de personal era del 90%. Señales de alerta por todas partes. Pero me convencí a mí misma de que eso solo significaba que tenía altos estándares. Luego investigué más a fondo. Encontré registros judiciales sellados, cargos de acoso que habían desaparecido misteriosamente y un patrón de acuerdos legales con exempleados, todos requiriendo acuerdos de confidencialidad. Cuanto más investigaba, más inquieta me sentía. Pero $150,000 era más dinero del que jamás imaginé tener. Podría pagar mis préstamos estudiantiles, conseguirme un apartamento decente, tal vez incluso ayudar a mis padres con la hipoteca. Así que presenté mi solicitud de todos modos. 3 días después, recibí una llamada. No de recursos humanos, ni de una secretaria, sino del mismísimo Adrienne Stone. Su voz era profunda, controlada, casi hipnótica. Señorita Brenda, he revisado su solicitud. ¿Podría estar aquí mañana a las 9 de la mañana para una entrevista? Algo en la forma en que dijo mi nombre me puso los pelos de punta, pero acepté.
Sterling Corp estaba ubicada en un reluciente rascacielos del centro. Al entrar en el vestíbulo, sentí de inmediato la atmósfera opresiva. Los empleados se movían rápido, cabizbajos, evitando el contacto visual. La recepcionista parecía nerviosa cuando mencioné el nombre de Adrien. Piso 28, susurró. Buena suerte, cariño. La forma en que lo dijo sonó como una oración por los moribundos. El viaje en ascensor se me hizo eterno. Cuando se abrieron las puertas en el piso 28, entré en lo que parecía un mundo diferente. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, decorado en fríos grises y negros. Todo estaba impecable, estéril, poco acogedor. La oficina de Adrien estaba al final del pasillo, tras unas enormes puertas dobles que parecían más la entrada de una fortaleza que una oficina. Llamé y oí la misma voz controlada. Entra. Entrar en la oficina de Adrien Stone fue como entrar en la guarida de un depredador. Las paredes eran de un rojo sangre. No había ventanas a pesar de estar en el piso 28, y había cámaras de seguridad en cada rincón. El hombre sentado tras el enorme escritorio negro era alto, probablemente de 1,88 metros, con cabello oscuro, piel pálida y los ojos grises más fríos que jamás había visto. Cuando me miró, me sentí como un ratón observado por una serpiente. Eres más guapa que en tu foto, dijo lentamente, sin levantarse, sin estrecharme la mano. Eso debería haber sido la señal de alerta número 1, pero estaba tan nerviosa que apenas lo noté. Siéntate, me ordenó, señalando una pequeña silla situada justo delante de su escritorio. La silla estaba colocada de forma que quien se sentara estaría más abajo que él, mirando hacia arriba como un niño al que regañan. La entrevista no se parecía a ninguna entrevista de trabajo que hubiera tenido. Adrien no me preguntó sobre mi experiencia ni mis cualificaciones. En cambio, me hizo preguntas personales. ¿Dónde vivía? ¿Vivía sola? ¿Cuáles eran mis aficiones? ¿Tenía novio? Cuando dudé en responder algunas de las preguntas más personales, entrecerró los ojos ligeramente y sentí una imperiosa necesidad de obedecer. Los últimos 15 asistentes no soportaron trabajar para mí, dijo con naturalidad. Carecían de la dedicación necesaria. Este puesto exige lealtad total, discreción absoluta y la capacidad de trabajar bajo presión intensa. Puedes con eso, Brenda. La forma en que volvió a pronunciar mi nombre me revolvió el estómago, pero asentí. Puedo con cualquier cosa, dije, intentando parecer segura. Sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que conocía un secreto que tú desconocías. Excelente. Empiezas el lunes a las 8 de la mañana en punto. No llegues tarde. Deslizó un contrato sobre el escritorio. Firma esto antes de irte. Debería haberlo leído con atención, pero estaba tan entusiasmado con el salario que apenas lo miré antes de firmar. Ese fue mi segundo gran error. El primer día de trabajo empezó de forma ominosa. Llegué a las 7:55 de la mañana pensando que llegaba temprano, pero Adrien ya estaba allí. Llegas tarde, dijo con frialdad. Te espero aquí a las 7:30 de la mañana de ahora en adelante. Quería argumentar que había dicho a las 8. Eran las 2 de la madrugada, pero algo en su tono me hizo simplemente asentir y disculparme. Las tareas que me asignó fueron extrañas desde el principio. Algunas eran tareas habituales de asistente. Programar, contestar el teléfono, organizar archivos, pero otras eran raras. Me hizo estar de pie en su oficina durante 3 horas mientras observaba mi postura y comportamiento. Me hizo practicar caminar por su oficina con diferentes zapatos para ver cuáles prefería. Me hizo reorganizar su estantería varias veces hasta que cumpliera con sus especificaciones exactas, aunque no había un orden lógico en sus preferencias. Al final de la primera semana, estaba agotada y confundida. El comportamiento de Adrien era errático y controlador, algo que iba mucho más allá de lo que un jefe exigente podría esperar. Me llamaba a las 2 de la madrugada con tareas urgentes que fácilmente podían esperar hasta la mañana siguiente.
Controlaba mis pausas para el almuerzo, cronometrando exactamente cuánto tiempo estaba fuera. Cuando iba al baño, descubrí pequeñas cámaras escondidas detrás de ambientadores. Cuando lo confronté por las cámaras, me miró como si estuviera siendo irrazonable. Seguridad propósitos, dijo con desdén. Sling Corp maneja información confidencial. 2 semanas después de empezar, cometí un pequeño error en un informe trimestral. Accidentalmente escribí 2024 en lugar de 2025 en un solo lugar. La reacción de Adrien fue aterradora. Cerró la puerta de su oficina, se acercó a donde yo estaba sentada y se inclinó sobre mí hasta que me aplasté contra la silla. ¿Sabes qué le pasa a la gente que me decepciona, Brenda? Su voz era apenas un susurro, pero se sentía más amenazante que si hubiera estado gritando. No podía hablar. Su rostro estaba a centímetros del mío, y su mano se estiró lentamente para tocarme la mejilla. Aprenden muy rápido, continuó, rozando mi piel con el pulgar de una manera que me dieron ganas de salir corriendo. O se van para siempre. La palabra para siempre flotaba en el aire como una amenaza. Logré susurrar una disculpa, y él retrocedió, volviendo a su comportamiento normal como si nada hubiera pasado. Esa noche, intenté dejarlo. No podía dormir, no podía comer, no podía dejar de pensar en cómo me había tocado la cara y la fría amenaza en su voz. Pero cuando saqué el contrato que había firmado, descubrí la trampa. Había entrado sin avisar. El contrato era de 2 años con una cláusula de penalización de $500,000 por rescisión anticipada. Estaba en una situación legal y financiera complicada. Si renunciaba, debería más dinero del que podría ganar en 10 años. La obsesión de Adrien conmigo se hizo más evidente después de ese incidente. Empezó a exigirme que usara colores específicos, siempre rojo o blanco. Decía que esos me quedaban mejor. Monitoreaba mis llamadas, hacía que siguieran mi coche, y de alguna manera, siempre sabía dónde había estado fuera del horario laboral. Sabía que cenaba, qué programas veía e incluso a qué hora me acostaba. Una noche, estaba trabajando hasta tarde terminando un proyecto cuando me di cuenta de que Adrien había dejado su ordenador desbloqueado. Sé que no debería haberlo hecho, pero la curiosidad me venció. Lo que encontré en sus archivos privados me heló la sangre. Había una carpeta con la etiqueta «Asistencia», que contenía perfiles detallados de todas las mujeres que habían trabajado para él. No solo información laboral, sino fotos personales tomadas sin consentimiento, notas detalladas sobre sus hábitos, sus miedos, sus debilidades. Y entonces encontré la carpeta. Etiquetado como Brenda. Ya estaba repleto de información sobre mí, incluyendo fotos que ni siquiera sabía que habían sido tomadas. Fotos mías en el supermercado, en mi apartamento, incluso durmiendo en mi coche un día que me quedé hasta tarde. Me había estado observando durante meses antes de que solicitara el trabajo. A la mañana siguiente, lo confronté. Estaba aterrorizada, pero no podía fingir que no sabía lo que había descubierto. Encontré los archivos, Adrien. Las fotos mías, de las otras mujeres. Esto tiene que parar. Esperaba que se enfadara, que lo negara, que me amenazara. En cambio, sonrió con esa fría sonrisa y se recostó en su silla. Eres especial, Brenda. Diferente a las demás, dijo con calma. Te he estado observando durante meses incluso antes de que solicitaras el trabajo. La oferta de trabajo fue creada específicamente para ti. Se me paró el corazón. ¿Qué quieres decir?, susurré. Nunca hubo una vacante real, explicó. Te vi en una cafetería hace 6 meses. Investigué todo sobre ti y decidí que quería que trabajaras para mí. La publicación solo te la enviaron a ti. La sala me dio vueltas. Todo lo que creía saber era mentira. No era un candidato cualificado que se hubiera ganado este puesto. Era una presa que había sido cazada y atrapada. ¿Por qué yo?, logré preguntar. Adrien se levantó y rodeó su escritorio hasta que estuvo justo frente a mí. Porque eres fuerte.
dijo. Los demás se derrumbaron con demasiada facilidad. Pero tú te defiendes. Me intrigas. Esa noche, volví a casa e hice algo que debería haber hecho semanas antes. Empecé a documentarlo todo. Grabé nuestras conversaciones en mi teléfono, tomé fotos del contrato, hice copias de los correos electrónicos. Si Adrian Stone creía que podía controlarme mediante el miedo y la manipulación, estaba a punto de descubrir que él también podía jugar a ese juego. Durante las siguientes semanas, empecé a cambiar mi enfoque. En lugar de dejarme intimidar por los juegos mentales de Adrian, comencé a estudiarlo como él me había estudiado. Me di cuenta de que debajo de todo su poder y control, Adrian Stone estaba aterrorizado. Se rodeaba de cámaras, cerraduras y amenazas porque tenía miedo de ser vulnerable, miedo de ser visto como realmente era. Empecé a contraatacar con pequeños gestos. Cuando intentaba intimidarme, mantenía el contacto visual en lugar de apartar la mirada. Cuando invadía mi espacio personal, me mantenía firme en lugar de ceder. Cuando hacía exigencias irrazonables, las cuestionaba profesionalmente en lugar de cumplir ciegamente. Y sucedió algo interesante. Cuanto más me enfrentaba a él, más parecía respetarme. Pero mi verdadero descubrimiento llegó cuando decidí investigar más a fondo la historia familiar de Adrian. Pasaba los fines de semana en la biblioteca buscando en viejos archivos de periódicos y registros públicos. Lo que encontré cambió todo lo que creía saber sobre Adrian Stone. Su padre, Richard Stone, no había muerto en un simple accidente, como afirmaban los informes oficiales. Se había llevado a cabo una investigación, se habían cuestionado las circunstancias, y Adrian había sido la única testigo. El caso se cerró rápidamente, probablemente debido a la riqueza e influencia de la familia, pero había inconsistencias en la declaración de Adrian a la policía. Los registros financieros mostraban que Adrian había estado muy endeudado antes de la muerte de su padre, pero heredó todo cuando Richard murió. También descubrí que el comportamiento controlador, manipuladoras. Varias mujeres en la universidad lo habían denunciado por acoso, aunque nunca se presentaron cargos. Había un patrón de manipulación psicológica que se remontaba a años atrás. Armada con esta información, me di cuenta de que tenía más poder del que pensaba. Todo el imperio de Adrian se construyó sobre la base de mentiras, manipulación y posiblemente asesinato. Y yo fui la primera persona que logró reconstruirlo todo. Una lluviosa mañana de jueves, 3 meses después de empezar a trabajar para Adrian, entré en su oficina para lo que sabía que sería nuestro último enfrentamiento. Llevaba un maletín con copias de todas las pruebas que había reunido. Las fotos de vigilancia, las conversaciones grabadas, los registros financieros, y lo más importante, las preguntas sobre la muerte de su padre. «Buenos días, Adrian», dije con calma, dejando el maletín sobre su escritorio. «Tenemos que hablar». Por primera vez desde que lo conocía, Adrian parecía insegura. «Sé lo que le hiciste a tu padre», continué, abriendo el maletín y extendiendo los documentos sobre su escritorio. Se le borró el color al reconocer lo que había descubierto. «Tienes 24 horas para transferir $2 millones a mi cuenta bancaria y anunciar tu renuncia a Sterling Corp», dije con firmeza. «Si no lo haces, todas estas pruebas irán a parar a la policía, a los medios de comunicación y a las familias de todas las mujeres que has aterrorizado». Esperaba que me amenazara, que intentara cambiar las tornas, que usara sus tácticas intimidatorias habituales. En cambio, Adrian Stone hizo algo que nunca imaginé. Se echó a reír. No una risa cruel ni burlona, sino una risa genuina que parecía surgir del alivio. «Eres increíble, Brenda», dijo, sacudiendo la cabeza con lo que parecía admiración. «Tienes toda la razón en todo, pero hay algo más que no sabes». Se dirigió a la caja fuerte de su oficina y sacó una carpeta gruesa. «Llevo toda la vida esperando a alguien lo suficientemente fuerte como para aceptar la verdad». Me entregó la carpeta y me temblaron las manos al abrirla.
Dentro había planes detallados para expandir Sterling Corp internacionalmente, adquiriendo empresas más pequeñas y construyendo un imperio empresarial que abarcaría continentes. Necesito un socio, no un asistente, dijo Adrien en voz baja. Alguien que igualara mi intensidad, alguien que no se derrumbara bajo presión, alguien que pudiera ver a través de todas mis defensas y aún así plantarme cara. Observé los papeles en mis manos, intentando procesar lo que estaba sucediendo. ¿Quieres que sea tu socio?, pregunté con incredulidad. Quiero que dirijamos este imperio conmigo, respondió. La mitad de la empresa, poder ilimitado, una riqueza inimaginable. Juntos, podríamos controlarlo todo. La oferta era tentadora de maneras que no esperaba. El poder, el dinero, la oportunidad de construir algo enorme. Era todo lo que siempre había soñado. Pero también significaría aliarme con alguien que posiblemente había cometido un asesinato, que había acosado y aterrorizado a múltiples mujeres que habían manipulado y controlado a la gente durante años. Mientras miraba a Adrien allí de pie, ofreciéndome todo lo que podía desear, me di cuenta de que ese momento definiría el resto de mi vida. Podría aceptar su oferta y convertirme en su socio en el poder, potencialmente tan corrupto y peligroso como él. Podría desenmascararlo y ver cómo caía su imperio, sabiendo que se haría justicia, pero que probablemente nunca volvería a sentirme completamente segura. O podría elegir una tercera opción que ninguno de los dos había considerado. Hay una cosa más que debes saber, Adrien, dije lentamente, sacando mi teléfono. Toda esta conversación ha sido grabada y subida automáticamente a un servidor seguro. Si me pasa algo, si desaparezco como los demás, si tengo algún accidente, esa grabación se enviará a todos los principales medios de comunicación del país. Abrió los ojos de par en par al darse cuenta de la trampa que le había tendido. Pero esto es lo que va a pasar, continué. Vas a usar tu riqueza y poder para enmendar el daño. Vas a encontrar a todas las mujeres que has aterrorizado y a compensarlas generosamente. Vas a financiar refugios para mujeres y organizaciones que ayudan a las víctimas de acoso laboral. Te vas a convertir en el tipo de líder que fortalece a las personas en lugar de derribarlas. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Entonces pasarás el resto de tu vida en prisión por el asesinato de tu padre, y Sterling Corp será liquidada para pagar las demandas civiles de todas tus víctimas. Adrien Stone, el hombre que había aterrorizado a toda una empresa, que había hecho llorar a ejecutivos adultos, que había obligado a 15 mujeres a renunciar desesperadas, me miró con una mirada que nunca había visto en sus ojos antes. Respeto. Has hecho lo que nadie más pudo, Brenda, dijo en voz baja. Me has vencido en mi propio juego. Eso fue hace 6 meses. Hoy, Adrien Stone sigue siendo el director ejecutivo de Sterling Corp, pero es un líder completamente diferente. La empresa ahora tiene la calificación más alta de satisfacción laboral del sector. Adrien ha donado millones a organizaciones que apoyan a las mujeres en el ámbito laboral. Todas las mujeres que trabajaron para él anteriormente recibieron una indemnización sustancial y una disculpa personal. Y yo, acepté un puesto como directora de ética corporativa en Sterling Corp con un salario que por fin me permite vivir cómodamente mientras hago un trabajo que realmente importa. Adrien y yo tenemos una relación complicada, en parte respeto profesional, en parte una alianza cautelosa, en parte algo que todavía intento comprender. ¿Acepté su oferta de gobernar un imperio juntos? ¿Lo expuse y vi cómo todo se quemaba? La verdad es más compleja que cualquiera de esas opciones. A veces, lo más poderoso que puedes hacer no es destruir a alguien ni unirte a él. Es obligarlo a ser mejor de lo que jamás creyó posible. Dijeron que nadie podía con Adrien Stone. Y tenían razón. No lo manejé. Lo transformé. Y en el proceso, aprendí que a veces las situaciones más peligrosas pueden convertirse en las más empoderadoras si eres lo suficientemente valiente como para jugar el juego mejor que nadie. Esto es solo el comienzo de una historia. Eso cambió mi comprensión del poder,
la manipulación y la posibilidad de redención. Si necesitas saber más sobre lo que realmente pasó entre Adrien y yo, o si quieres saber sobre los otros secretos que descubrí en Sterling Corp, házmelo saber en los comentarios. Algunas verdades son demasiado peligrosas para compartirlas a menos que la gente esté lista para escucharlas. Pero recuerda esto, no importa cuán impotente te sientas, no importa cuán peligroso parezca a alguien, siempre tienes más fuerza de la que crees. A veces solo necesitas la motivación adecuada para encontrar